Muy buenas tardes para todos y todas. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros. Les doy la bienvenida a este segundo webinar en español en toda la historia de la Asociación Mundial de Medicina de Emergencias y Desastres en sus 49 años. Esta es la segunda vez que compartimos información técnica importante desde Latinoamérica en español. Le quiero dar la bienvenida al doctor Fabián Rosas. El doctor Fabián Rosas es médico colombiano y especialista en medicina de emergencias y en gerencia de servicios de salud. Es presidente de la Asociación Colombiana de Médicos de Urgencias, ASEM, y vicepresidente del Colegio Médico de Bogotá. Es un gran líder en Bogotá, en Colombia y en Latinoamérica. Y un amigo también. Fabián, bienvenido y muchas gracias por compartir tu conocimiento. La tarima es tuya. Les recuerdo por favor a todos los que están asistiendo que pueden seleccionar el idioma para traducir los subtítulos. For those attending that are English speakers, you can select your subtitles in English or any other language if you want in the item below the screen. Thank you. Bueno, Sandra, Andrew, Darren, muchas gracias por la invitación. Creo que es un honor para mí, para Colombia y para la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias estar acá, poder dar esta experiencia que hemos traído a ustedes. Y esto es un cuento. Esto lo vamos a hacer. Yo soy muy Trato de hacer las cosas diferentes siempre, tratando de buscar los resultados, pero siempre con un objetivo secundario y es como la innovación en todo lo que quiero hacer. Y eso es lo que les he querido traer. Hay una parte em, que está enfocada hacia la parte teórica que muchos de ustedes ya conocen, muchos de ustedes son expertos, pero he tratado de poderla segmentar en partes de acuerdo a la experiencia que vivimos en Colombia de cómo fue la respuesta operativa a la pandemia que tuvimos. Entonces, bienvenidos todos. Espero poderles brindar algo de conocimiento, algo de experiencia y que podamos tener una conexión mucho más cercana en próximas oportunidades. La colaboración multisectorial en la respuesta operativa ante emergencias y desastres. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta eh, que por allá en el 2020, yo recién presidente de la Asociación Colombiana de Medicina de Urgencias y Emergencias, quisimos organizar el cuarto Congreso Internacional de Medicina de Emergencias en la ciudad de Cartagena. Un éxito rotundo, tuvimos una alianza estratégica con grandes amigos como fue Developing Emergency Medicine, amigos desde Australia, y empezamos a generar una sinergia y empezar a llamar no solamente a la comunidad de medicina de emergencias de Colombia, sino de Latinoamérica pues de todo el mundo. De vengan aquí a Colombia, conozcan qué estamos haciendo, qué estamos innovando, cómo lo estamos haciendo. Y el Congreso, programado para el 12, 13 y 14 de marzo del 2020. Todo funcionando perfectamente, más de 700 personas en el Centro de Convenciones de Cartagena y todo funcionando bien. Acá, con muchos de nuestros amigos y colegas, disfrutando del Congreso en alianza con Developing Emergency Medicine, en los primeros días que era el desarrollo de ellos, un éxito rotundo. Empezamos a generar las actividades de los talleres precongreso, perfecto. Y abrimos el primer día del Congreso. 700 personas en el evento. Y nos encontramos con esto. Bogotá, 6 de marzo. Tengamos en cuenta las fechas 12, 13 y 14 de marzo. Bogotá, 6 de marzo del 2020. Primer caso confirmado en el país de una mujer que venía procedente de Milán, Italia. 11 de marzo, un día antes de nuestro congreso.
La Organización Mundial de la Salud declara pandemia por COVID-19, en ese momento conocido como coronavirus. 13 de marzo se cancela el cuarto Congreso Internacional de Medicina de Emergencias, el primer día de apertura. 17 de marzo hay activación del PMU nacional, del puesto de mando unificado a nivel nacional. 20 de marzo el gobierno nacional saca a la luz pública el decreto 457, en el cual determina el aislamiento obligatorio nacional. Y eso es una escala de tiempo solamente en la primera parte de respuesta. Esto, 14 de marzo de 2020, en mis redes sociales, donde la Asociación Colombiana de Especialistas de Urgencias y Emergencias, siendo responsables y acatando las medidas de salud pública dictaminadas por el Gobierno Distrital de Cartagena, bajo el decreto 0495, por el cual se adaptan medidas y acciones sanitarias en el distrito de Cartagena, con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de COVID-19. Nos permitimos informar que el evento ha sido postergado con el fin de salvaguardar la integridad física de cada uno de los asistentes, siendo coherentes con nuestra esencia de proporcionar el mejor cuidado a nuestros pacientes y a la comunidad. 700 personas. Bueno, eso es la medicina de emergencias, nos da resiliencia y empezar a innovar. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Se genera un caos nacional, ¿sí? El 22 de marzo, una reunión de emergencia con los ministros del gobierno, Ministerio de Salud. Necesitamos 3 semanas para preparar el sistema. El Ministerio de Hacienda, el costo será de 15 billones de pesos mensuales, de pesos colombianos. El Ministerio de Trabajo, 4.9 millones de empleos están en riesgo. El Ministerio de Transporte. Debemos de tener el 100% del transporte intermunicipal y claramente el aéreo. Y el sector privado, liderado por la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios, la economía puede resistir solamente un mes o un mes y medio, máximo. O sea, se genera el caos. El caos, el cual es usual y normal en la primera fase de las emergencias. Entonces, bienvenidos. Eso es el caso que les quería traer de cuál ha sido la experiencia en la operación, cómo ha sido la experiencia en el relacionamiento con otros sectores, el cual no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Y este soy yo, los que al final tengo los datos y como les dije, ojalá haya otra oportunidad de un acercamiento. Acá es el hospital donde trabajo, un hospital de alta complejidad en la ciudad de Bogotá, uno de los hospitales más grandes del país. Y los datos están y hay que darlos. ¿Cuáles datos? Bueno, esta es una pintura en el cual nos relata una de las primeras pandemias o epidemias en las cuales están plasmadas en esta pintura, ya en Roma y en Grecia, con personas lamentablemente ya fallecidas. Vemos acá una persona ya con un olor típico de descomposición del cuerpo humano. Y entonces al ver esta pintura, muchos compañeros y colegas en los cuales estuvimos trabajando en equipo, nos dijimos, oiga, no queremos esto, o sea, no queremos que esta pintura se haga realidad. ¿Qué tenemos que hacer para poder activar, pues, los equipos, poner en práctica los conocimientos que tanto hemos adquirido? Y entonces se declara la pandemia por COVID-19. Esta es una foto de esa época en donde tenía un tracking diario, incluso casi en tiempo real, de acuerdo a las notificaciones de cada uno de los países, donde se seguía
unos datos de contagio y de mortalidad de cada uno de los países. Y veíamos, muchos de ustedes lo recordarán, cómo estas cifras iban bajando, iban subiendo. No, que Perú tenía grandes, un brote con alta mortalidad, luego no, que México, luego que Colombia, Brasil nos había tocado y empieza a subir Brasil, obviamente por la extensión del país. Vemos que Estados Unidos, India, Brasil, Rusia fueron de los países más afectados, pues obviamente por número de habitantes. Pero si nos vamos a al metro cuadrado, a la extensión de cada uno de los países con sus números de habitantes, vemos que Perú fue uno de los países más afectados en la región, seguido de Colombia y México. Vamos a mirar cómo nos pudimos entrelazar entre los diferentes países y generar una adecuada respuesta a lo que conocíamos. El virus se extendió por todo el mundo, países y los territorios con casos confirmados por COVID-19. Tomado esta página estatista, en el cual nos da todos los datos estadísticos de la pandemia. Vemos como Colombia, con un color azul, teníamos más de 1 millón de casos confirmados por COVID. Llegamos a tener, no sé, me corregirán los datos, pero cerca de 4,7 millones de casos confirmados en esa época. El número de personas fallecidas, también tomados de esa página donde vemos cómo Colombia teníamos para el 2023 a 8 de agosto una mortalidad cercana a los 145.000, 142.942 casos confirmados de muerte asociados a COVID-19. Claro, miren, por ejemplo, Perú, 221.000, ¿sí? Miren, por ejemplo, México, 334.000 países de la región, eh, donde teníamos gran afluencia y un impacto muy importante, no solamente en las tasas de contagio, sino en la mortalidad. Y esta es una imagen en la cual genera el impacto del COVID sobre la salud, que es una imagen muy relacionada a todos los expertos en gestión de emergencias y desastres con respecto a las fases de respuesta y ayuda al desastre. Miremos cómo en esta curva roja, que es la primera oleada, donde hay una mortalidad y una morbilidad inmediata, donde no se tienen unos procesos estructurados. Hasta ahora estábamos empezando. Recuerdo que en esa época mirábamos mucho hacia Europa, que fue como donde tenía la oleada y ya sabíamos que en 2, 3 semanas nos tocaba a nosotros. Entonces miramos como España, como Italia tenían esas oleadas muy fuertes con unas altísimas tasas de mortalidad en los pacientes de edad de mayores de 75 años. Entonces dijimos, oiga, tenemos que prepararnos. ¿Cómo están preparándose los hogares geriátricos para eso? ¿Cómo se están preparando los hospitales para poder determinar la mortalidad por grupos etarios? Entonces, digamos que esta primera oleada es una oleada de respuesta, de apagar incendios en ese momento. Esta segunda oleada, que es la azul, ¿sí? Con respecto al tiempo, aunque es una oleada mucho más pequeña porque ya se tienen instauradas unos procesos y una respuesta ya mucho más estructurada, son pacientes urgentes, no COVID. ¿Listo? Y eso es algo muy importante. Toda la estadística, todos los medios de comunicación e incluso toda la parte de recursos nacionales iba dirigida a la respuesta a la pandemia. ¿Y qué pasó? Nos encontramos que las tasas de mortalidad que no habíamos visto antes, como casos de mortalidad asociados a patologías quirúrgicas o a traumas leves, apendicitis, colecistitis, accidentes de tránsito, empezaron a aumentar la mortalidad materna, la mortalidad perinatal, empezó a aumentar porque todos los esfuerzos se estaban dirigiendo a la pandemia y esa parte de patologías no COVID se estaba descuidando. Entonces, todos esos planes de seguimiento y vigilancia hacia esas patologías se descuidaron porque todo se fue para COVID. Esta tercera oleada, que es la curva verde, digamos que es el impacto, la interrupción de la atención de enfermedades crónicas. Se cerraron todas las instituciones ambulatorias.
Entonces, no hay oportunidad de consulta externa, no había oportunidad, incluso en muchas ciudades, no había oportunidad de tener acceso a las máquinas de diálisis. Entonces, estos pacientes crónicos empezaron a agudizarse. Diabetes crónicas agudizadas, enfermedad renal crónica agudizada, falla cardíaca crónica agudizada, enfermedades oncológicas que ya no tenían acceso a sus medicamentos, empezaron a agudizarse y a tener extensión de su patología oncológica, cosas que no habíamos visto en muchos años. Es decir, empezamos a tener una capacidad de respuesta ante el COVID, pero la tasa de morbilidad y de mortalidad empezó a aumentar en otras patologías. Si somos un poco analógicos con respecto a esas patologías, retrocedimos incluso hasta 10, 15 años con respecto a los indicadores. Entonces, y hasta ahora estamos empezando a retomar muchos de esos indicadores para poderlos disminuir. Todavía tenemos estragos de la pandemia, todavía vemos que en muchos países de Latinoamérica tenemos desabastecimiento de muchos medicamentos, aún después de casi 2, 3 años de haberse declarado fin de esa pandemia, pero aún tenemos esos estragos, no solamente en la parte de insumos y medicamentos, sino en el acceso de la parte financiera. Se desfinanció el sistema, ¿sí? Es imposible poder financiar a más del 40-50% de la población de cada país para poder asegurar su atención. Entonces, toda esa parte de financiamiento también se vio afectada, por lo cual estamos viendo las consecuencias de esas decisiones que tenían que pasar. Y la cuarta oleada, que es esta curva amarilla, vemos esos desenlaces un poco más tardíos, pero más hacia el personal de salud. Síndromes de estrés postraumático, el burnout, la enfermedad mental, el impacto de la crisis económico y las desigualdades. Entonces, claro, en esta primera y segunda oleada, todos salían a las ventanas, aplaudían, los héroes, sí, salve nuestras vidas. Y resulta que en esta cuarta oleada, incluso en la tercera, no nos dejaban ni siquiera entrar a la casa, ¿sí? E incluso hay personal de salud que era agredido en la vía pública porque decían que los iban a contaminar. Entonces, digamos que eso son partes de una respuesta mental de grandes masas, pero eso depende también la educación que tengamos. Y veíamos los servicios de urgencias así, servicios en urgencias hospitalarias a tope. ¿Qué hacemos? Si parte de la educación está enfocada en aislamiento de contacto, uso de tapabocas, ¿cierto? Sepárese 2, 3 metros y veíamos estos hospitales de esta manera, teníamos que generar planes de contingencia para tratar de mitigar este sobrecupo que teníamos. Mire, todo esto son fotos durante la pandemia. Entonces, ¿qué vimos? ¿Y qué empezamos a generar respuesta con respecto a la pandemia? Y aquí me voy a detener un poco de qué es lo que se dice a nivel mundial con respecto a los marcos normativos internacionales. Vemos que la gestión multisectorial va a tener el impacto de los desastres, pues cada vez los desastres son mayores, naturales. Tenemos una respuesta multisectorial, interinstitucional e intergubernamental, dependiendo de la respuesta y del impacto del fenómeno, ¿no? Y tenemos unos marcos en los cuales nos vamos a empezar a mover y a gestionar, y no solamente adoptarlos, sino adaptarlos a la realidad de cada una de las regiones. Ya vamos a mirar un poco eso. Dentro de esos actores sectoriales, y se me van a quedar muchos por fuera, tenemos actores de seguridad, o sea, teniendo en cuenta que la salud está inmersa, ¿no? Actores de seguridad. ¿Qué pasaba con los eh, que iba la población a entrarse a almacenes, a saqueos e incluso eso? Tenemos que tener unos marcos de respuesta de seguridad. Transporte, ¿cómo se iban a movilizar? ¿Qué pasaba si yo me fui a vacaciones a una ciudad y cerraron todos los aeropuertos? ¿Cómo me devuelvo a estar en contacto con mi familia? ¿Cómo me voy a sostener si estaba alquilando no sé, o estaba en un hotel o alquilando un apartamento?
la parte económica. En Latinoamérica, más del 60% de la población dependen de un trabajo, el cual es un trabajo que no es oficial. ¿Qué quiere decir? Trabajan por su propia cuenta. Es, entre comillas, el rebusque. Son personas que no tienen un contrato laboral como tal, oficial, sino dependen de lo que trabajen día a día. Entonces, esas personas que eran casi 5 millones de personas con riesgo de perder su trabajo porque no hayan ingresos, porque toda la población estaba confinada. Defensa civil, la respuesta militar y claramente el actor político, tomadores de decisiones estratégicas. Y aquí empezamos a mirar un marco en el cual esta es una propuesta de acuerdo a los determinantes de salud internacional de la Organización Panamericana de la Salud, donde tenemos unos grandes grupos o unos grandes escenarios, que es la salud internacional como tal, que va a determinar la política exterior, relaciones internacionales. Es decir, ¿cómo desde la política exterior puedo empezar a hacer negociación para traer insumos, para traer medicamentos? Y eso fue muy, muy marcado cuando empezó a salir toda la parte de la vacunación. Las alianzas entre países, las alianzas regionales empezaron a enmarcarse para poder tener la disponibilidad de vacunas. Como con el comercio, ¿sí? Con el comercio internacional, obviamente se paró todo el país, entonces todos los ingresos per cápita del país disminuyeron. Como la economía también se vio afectada. Ahorita vamos a ver unos indicadores claros de estos dos escenarios y cómo eso afecta en la salud pública, dado por los modelos de desarrollo, los determinantes sociales, aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, aumentaron los indicadores de salud que ya, lo que les decía antes, que ya no teníamos de hace 10 15 años, los factores de riesgo y protección, los sistemas y servicios de salud, cómo tendríamos que volverlos a reorganizar para dar respuesta a la pandemia. Y esos determinantes de salud internacional dados por los modelos de desarrollo, que son claramente los modelos de salud de cada uno de los países, el comercio tanto nacional como internacional, la política y comercio exterior en las alianzas que yo pueda generar con otros países y la innovación, ciencia y tecnología de, ok, listo, no tengo ventiladores. Entonces, ahorita lo vamos a mirar en la parte de comercio, cómo se generaron alianzas público-privadas para empezar a crear ventiladores y tener una mayor respuesta a esos pacientes que lo requerían. Cómo en la política de exterior, muchos colegas emergenciólogos generamos unas redes de comunicación y creamos un chat internacional, donde poníamos, venga, no tengo oxígeno, ¿ustedes qué hacen? Y generábamos unas estrategias en las cuales generábamos un plan en Colombia y le servía a Perú. Perú generaba un plan y le servía a Chile. Y así empezábamos a generar muchas informaciones y las adaptábamos a nuestra realidad y que servía y unas experiencias ganadoras de muchos otros países. Esa red todavía aún existe y ahí compartimos y generamos conocimiento acerca de estos temas de medicina de urgencias y desastres. Nos vamos ahora en el marco de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2030, donde tenemos un acceso equitativo a servicios de salud. Ok. ¿A qué llamamos acceso equitativo en una pandemia? Tenemos unos recursos humanos para la salud, donde vamos a fortalecer la gestión y el desarrollo de recursos humanos. Ok, ¿qué va a pasar en pandemia? Nadie lo tenía escrito, nadie lo tenía en un plan de contingencia porque nadie pensaba que nos fuera a dar una pandemia. Entonces empezamos a generar innovaciones con respecto al talento humano. El marco de Sendai en la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. La reducción sustancial del riesgo de desastres y las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, muy importante, físicos, sociales, culturales y ambientales, para las empresas, comunidades y países. No solamente la persona individual, sino la comunidad y las empresas que van sosteniendo el empleo y la economía del país. Dentro de ese marco de Sendai teníamos tenemos 7 metas mundiales
Reducir la mortalidad por desastre, reducir el número de personas afectadas, minimizar las pérdidas económicas, aumentar la resiliencia de la infraestructura crítica, aumentar los países con estrategias nacionales y locales para reducir el riesgo de desastres, mejorar la cooperación internacional e incrementar la capacitación y el conocimiento. Todas esas metas se cumplieron en la respuesta en la pandemia, de una u otra manera, directa o indirectamente. Pero todas esas 7 metas enmarcadas en el marco de Sendai se han venido cumpliendo. Vuelvo y hago la salvedad, enfocadas a la respuesta a COVID. Pero miremos que en el Reglamento Sanitario Internacional también hablan sobre la parte de la coordinación multisectorial, capacidades básicas requeridas, sistemas de vigilancia y respuesta, una coordinación multisectorial entre salud, transporte, seguridad, comercio, comunicación de riesgos y puntos de entrada, los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y algo muy importante que son los puentes humanitarios para la respuesta. ¿Cómo es de importante la parte de comunicación de riesgos, donde entra a formar como un pilar fundamental entre el gobierno, entre la respuesta de salud y la comunidad, las noticias? Empezamos a mirar unas fake news, que la moringa, que la mata de no sé qué, empezaron a generar y la gente empezó a desconfiar en la respuesta de salud, en las vacunas, y empezamos a mirar cómo en la tercera ola empezó a aumentar la mortalidad porque las personas no se vacunaban. Obviamente, los objetivos de desarrollo sostenible donde varios objetivos, casi todos teníamos impacto en la pandemia, entonces salud y bienestar, ¿cierto? Agua limpia y saneamiento, se veía afectado el trabajo decente, o sea, el objetivo número 8, la industria, innovación e infraestructura, ese ítem empezó a aumentar porque muchas de las empresas empezaron a comprometerse en generar, primero, no despidos masivos y además todas esas empresas textiles empezaron a crear elementos de protección personal, tapabocas, los overoles, etcétera. Entonces, digamos que es como parte de esa innovación. El Sphere Standards, del manual de esfera de la crisis humanitaria, donde también abarca sobre toda la respuesta multisectorial con respecto a las crisis humanitarias. El marco de respuesta a emergencias de la OMS también nos habla de cómo poder actuar de forma intersectorial e intergubernamental. Y aquí vamos a mirar sobre los fundamentos de la coordinación multisectorial. Mire todo lo que hemos hablado en este momento. Definición: capacidad organizada para movilizar recursos, información, liderazgo de diversos sectores, públicos, privados, académicos y comunitarios, bajo un marco común de mando y control, donde se difieren varios marcos de referencia que ya hemos visto, como el sistema comando de incidentes del FIMA, donde muchos hospitales empezaron a adoptar esa estrategia para gestión de la emergencia, el Cluster Approach de las Naciones Unidas, el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres, que es el marco normativo acá en Colombia, y hacia la respuesta netamente hospitalaria, como las estrategias de optimización de procesos, como el Lean Management y Lean Healthcare, generaba una gran oportunidad de respuesta para esto. También teníamos el marco de referencia del ISC, donde hablamos sobre el clúster y la coordinación del clúster, donde hay muchos esferas o muchos ambientes que van a generar en la respuesta y la coordinación humanitaria. Entonces, aquí tenemos toda la parte del ciclo del desastre y tenemos muchas eh, variables o muchos actores, digámoslo así: logística, salud, nutrición, protección, techo, agua y saneamiento, comida, comunicaciones, educación. Todo eso se enmarca en todos estos marcos de referencia de educación y temático que les traigo a ustedes. Dentro de esa activación de la respuesta multisectorial, lo podríamos dividir en 4 fases. Mira, aquí hay escrito de todo. Entonces, estas 4 fases tenemos: uno, activación de la respuesta intersectorial. Hay que definir claramente cuáles son mis roles,
el liderazgo, cuáles son los comités de crisis que vamos a generar. La fase número 2, la coordinación táctica. ¿Sí? La salud pública, logística, la infraestructura, transporte y comunicaciones. Un comando unificado. Ok, ¿en dónde vamos a dirigir toda la información? ¿En dónde se va a generar los planes estratégicos para la respuesta? Una integración vertical, ya sea a nivel nacional, regional, local, o una integración horizontal sectorial, dependiendo de lo que yo necesite impactar. Depende del indicador que yo quiera medir. Y la fase número 4, que es una fase de comunicación de riesgo y confianza pública. Entonces, digamos que todas estas fases enmarcadas en activación de la respuesta multisectorial y van soportadas con unas herramientas. Las herramientas de los centros de operaciones de emergencia, los EOC, los tableros de mando interinstitucional, los dashboard para esto, los protocolos de interoperabilidad, ya sea entre el centro de operaciones de emergencia, entre el hospital, la comunidad y cómo todo eso se comunica y se relaciona con las decisiones gubernamentales basados en modelos de decisión por support systems, basados en inteligencia artificial. Bueno, esas son las herramientas en las cuales se tienen para poder tener una gestión multisectorial, pero muy importante, que se sepa qué tenga que hacer, cuál es el rol que yo como sector salud, como sector transporte, sector financiero, tengo que hacer. ¿Cuáles son mis equipos de respuesta y cuáles son los indicadores que yo quiero impactar? Durante la pandemia por COVID, esa integración multisectorial permitió establecer corredores sanitarios, distribución equitativa de vacunas e incluso, vamos a ver ahorita unos datos muy interesantes, cómo se empezó a aumentar la oportunidad de telemedicina en sitios remotos del país. E incluso se daba opción de telemedicina a sitios internacionales, a Perú, a Ecuador, a Panamá. Vamos a empezar a mirar cómo fue la respuesta intersectorial por cada uno de los sectores. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, los vamos dejando en el chat. ¿Listo? Ok, la respuesta de salud. Pasamos de un disfraz a otro, dependiendo de la época. Tal cual. Y esas áreas de intervención en salud, bueno, o en cualquier sector, yo las defino, yo las defino en este esquema, que es un esquema que he adoptado y he adaptado a mi modelo de gestión, que a mí me encanta porque creo que abarco todas las variables, que es el 4S: Staff, Stuff, Structure y System. Vamos a empezar a mirar qué se hizo con el talento humano en el staff, cuál era los indicadores o cuál era mi necesidad con respecto a los medicamentos e insumos clínicos, cuál era la infraestructura que yo iba a adaptar para evitar que tuviera una aglomeración de personas en el servicio de urgencias o en otras áreas. Entonces, y cómo eso se interrelacionaba con un sistema, con el sistema de comando de incidentes, con el sistema de salud nacional, con el sistema de logístico para la atención de la pandemia. Y empezamos a generar desde la asociación y con un equipo multidisciplinario que fue maravilloso porque creo que de la pandemia empezamos a mirar cómo se trabaja en equipo y cómo trabajar en equipo empezó a crear unas redes de comunicación, de gestión ¿cómo lo llamamos? Multidisciplinarias. Y ahí fue cuando nació y se fortaleció Gritch. Ya les voy a contar un poco de eso. Y cómo se empezó a generar una oleada de incentivos multidisciplinarios como frena la curva, ¿sí? Donde vamos a empezar a generar no solamente contenidos, sino apoyo al personal de salud o a la comunidad de cómo tiene que comportarse o cómo tiene que gestionar en la pandemia. Dentro de la primera S del staff,
empezamos a mirar la respuesta, la primera respuesta, médicos de urgencias, emergenciólogos, igual intensivistas. Ah, pues sí, en este momento sí. ¿Qué pasaba con el aumento de las patologías no COVID? ¿Cuál era la tasa de mortalidad? ¿Tenemos suficiente personal para atender la demanda de pacientes que tenemos? ¿Cuáles eran nuestras horas de trabajo? Tenemos sobrecarga de trabajo, burnout, un equipo multidisciplinario. Ah, y algo que se nos olvida acá, nuestras familias. Claro, personal de salud. Esta es una foto real de mi equipo de salud cuando en la pandemia, era jefe de urgencias de una clínica de alta complejidad, y ahí estaba mi equipo con todos sus elementos de protección personal atendiendo a una persona en el inicio de la pandemia. Después, este equipo se multiplicó por 10. ¿Sí? Porque ya la demanda de pacientes era tanta que no teníamos cómo tratar de mirar y empezamos a generar unas estrategias como esta en donde empezamos, nunca nos habíamos hablado con otras agremiaciones científicas y por la pandemia dijimos, venga, nosotros somos la cadena la puerta de entrada a la cadena de atención. ASEM, que es la Asociación de Emergencias. Empezamos a hablar con ACMI, que es la Asociación Colombiana de Medicina Interna, con la Asociación Colombiana de Cirugía, con la Asociación Colombiana de Anestesia, y todos enmarcados en un liderazgo de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico y empezamos a generar una serie de estrategias como este, que es el modelo piramidal de talento humano, en el cual cómo podríamos aumentar el personal de salud para la atención de los pacientes. Entonces teníamos, bueno, ¿usted qué es? No, yo soy ortopedista. Bueno, para entubar quizás no, pero usted me va a atender las patologías no COVID. Y entonces dirigíamos el personal que de pronto no tenía un entrenamiento en el paciente crítico a gestionar otro tipo de tareas asistenciales, ¿sí? El cirujano, donde cerraron casi todas las salas de cirugía y empezamos a generar unos roles específicos para ello. Entonces empezamos a entrenar personal en patologías críticas, intubación, monitoreo, incluso en traslado poníamos médicos especialistas, venga, lléveme esto a radiología o trasládeme este paciente a otro lado. Y lo más maravilloso, todos colaborando. Venga, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Y eso fue el modelo piramidal del talento humano para Colombia en instauración de poder tener mayor capacidad de respuesta. Empezamos a unirnos con otras sociedades. Esta es la Asociación Colombiana de Infectología, junto con el IETS, que es el Instituto de Tecnologías en Salud, y se empezó a generar contenido académico. Y esto es una imagen de las guías colombianas del manejo clínico en COVID para los adultos, donde participamos varias sociedades en la instauración de estos criterios y el manejo clínico. Este fue una imagen, una tarea muy hermosa en el cual trabajamos ASEM y Grich de poder generar la ruta de atención hospitalaria del paciente. Mire, esta ruta llegó hasta España porque decían, venga, ¿cómo hago yo para diferenciar la comunicación o la entrada, los puentes de entrada de los pacientes COVID y no COVID? Ok, y aquí lo trabajamos. Un equipo multidisciplinario, tanto de emergenciólogos como entre los cuales estaba Sandra. Empezamos a generar estas rutas y fue algo maravilloso porque sé que así pudimos ayudar a muchas personas y a muchas instituciones que no lo tenían claro. De acuerdo a esto, empezamos a generar muchas más preguntas a otras comunidades, como a la red de hospitales de Nueva York, para adaptar los triage de bajos recursos para poder optimizar los ventiladores en los pacientes COVID. Y generamos una herramienta de triaje en el cual el médico tratante no tenía injerencia, simplemente activaba la alerta y sin conocer el nombre del paciente empezamos a generar un triaje basado en las reales necesidades de cada paciente. Claro, todos sabemos que eso fue un momento que no fue nada fácil, poder determinar a quién le podríamos asignar un recurso y a quién no. Complejo. Se empezó a generar desde las alianzas público-privadas aumento de la capacidad instalada. Esta es una foto del centro de Corferias, que es un centro de, de
grande en la ciudad de Bogotá que está destinado para ferias y cosas internacionales y se adaptó para un hospital de campaña, ¿sí? Con cerca de 1.200 camas asignadas hacia el paciente leve o moderado que requería estar aislado. ¿Sí? Obviamente no teníamos la capacidad de respuesta para tener 1.200 ventiladores, pero sí para poder darle espacio a otros pacientes que sí requerían en hospitales. En Medellín también se adoptó un centro de hospital de campaña de 500 camas. Todo esto en coordinado con el Ministerio de Salud, el Ejército, el sector privado, el gobierno y un plan de expansión de las unidades de cuidado intensivo, que eso es un tema muy importante que lo vemos acá. Como estas camas hospitalarias, lo vemos aquí en estos indicadores, donde en el 2020 al 2021, mire cómo aumentaron de 26.136 a 27.687. Y aún así seguimos en aumento, porque vimos que eran estrategias que servían para poder descongestionar los servicios de salud. Las camas de observación de urgencias también empezaron a aumentar porque empezamos a generar áreas de expansión hospitalarias que no estaban destinadas a la atención de pacientes, pero las adaptábamos para ello, para los pacientes generalmente no COVID, donde no teníamos líneas vitales, no había oxígeno, pero los pacientes de pronto de trauma u otras condiciones los podríamos adaptar en esas áreas y aumentamos la capacidad instalada y se empezaron a generar decisiones en salud. Se generó el decreto 538 del 2020, ¿sí? Donde todas las camas de UCI eran patrimonio nacional. Había una regulación centralizada por el Ministerio de Salud y un sistema de información claro que se llama CISPRO. Y empezamos a generar que todas las camas de la unidad de cuidado intensivo tenían un único doliente que era el Ministerio de Salud y pasamos de 10.069 camas en 2020 a 12. Antes del 2020 teníamos cerca de 5.700 camas en el país de UCI. Aumentamos el doble para el 2020 y para el 2021 a 12.015. Y ya empezamos a desescalar porque pues eso merita una serie de recursos que generan costos y actualmente estamos cerca de las 8.000 camas de cuidado intensivo. Empezamos a generar otro tipo de necesidades y se empezaron a articular otras instituciones como el Instituto Nacional de Salud, en el cual tenía gran injerencia en los laboratorios clínicos para poder procesar las muestras de COVID, y el IETS, que ya lo habíamos comentado, que es el instituto encargado de poder generar todas estas guías de práctica clínica a nivel nacional. Entonces creamos los protocolos unificados de COVID, en alianzas con múltiples agremiaciones científicas, con actualización basada en evidencia cada 15 días. La red nacional de laboratorios empezó a liderarse por el Instituto Nacional de Salud, donde empezábamos a generar de 500 pruebas al día, llegamos a 60.000 pruebas día en mayo del 2020 y empezaron a aumentar. Ya cuando llegaron otros reactivos para poder tomar las pruebas extra hospitalariamente, pues todas esas pruebas empezaron a aumentar. Y este es el tema que les decía ahorita, donde cómo la prestación de servicios de telemedicina aumentó sustancialmente de 1.067 prestadores de telemedicina a 2.695 en el 2020 y a 3.368 en el 2021. Entonces, y todavía se mantiene, porque pues, la telemedicina no solamente sirve para la pandemia, sino para poder tener y acercar y limitar esas barreras de acceso a salud a las comunidades vulnerables. Además de eso, teníamos que mostrarle a la gente qué estábamos haciendo, teníamos que captar a toda esa población que no, de médica que no sabía qué tenía que hacer y generábamos webinars. Este es un ejemplo de webinar de la actualidad del COVID, en el cual estaba urgencias, anestesia y cuidado crítico, y empezamos a generar conversatorios interdisciplinarios y articulándonos tal cual para poder que sea una sola cadena de atención. Otro tipo de conversatorios donde el triaje y toda la parte de las consideraciones éticas, porque sabemos que hubo muchas, y también un espacio interdisciplinario y generar contenido, no solamente contenido científico, sino en la comunidad.
Entonces empezamos a generar ese tipo de flyers para la comunidad de amar es cuidar de los más vulnerables. El lavado de manos es una de las formas más efectivas para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad por ti y por los demás. Entonces, lávate las manos. Entonces, siempre generando todo este tipo de contenido. Esto es ejemplo de lo que empezamos a generar y obviamente valiéndonos de la experiencia de personas expertas en marketing. Igual que esto, el protocolo personal de salud, cómo volver a la casa, quítate la ropa, lávese las manos, quita los zapatos. Empezamos a generar todo este contenido para la comunidad también. Todo esto con respecto al sector salud de una forma muy global y empezamos a generar la respuesta en otros sectores, como el sector económico, donde el dilema del ministro de Hacienda apenas se instauró la pandemia fue, miren, en abril 15. Enfrentamos la mayor crisis fiscal desde la independencia. Necesitamos 100 billones de pesos en 6 meses para poder tener una respuesta oportuna a la pandemia. Y entonces, ¿cómo se empezó a articular el sector económico y político? Sabemos que los desastres van a generar un impacto muy importante en el Producto Interno Bruto de cada país y el costo promedio de cada desastre en América Latina equivale más o menos al 1,5 al 3% del PIB anual, una referencia de la CEPAL del 2023. En pandemia fue cerca del 7% en países y en otros hasta el 11%. Y empezó a articularse tanto los ministros de Hacienda, Planeación Nacional, Industria y Comercio, para poder generar una participación desde la fase de la mitigación en todo el sector económico, porque pegaba muy duro cómo, de dónde iba a salir el dinero para generar toda la respuesta de salud a la pandemia. Y vemos cómo acá a mi lado izquierdo, vemos el impacto de la pandemia del PIB en América Latina y el impacto de la pandemia de la economía a nivel mundial. Entonces, vemos que en América Latina, miren cómo en Perú afectó casi el 12%, ¿sí? En Colombia llegó a tener casi un 7% y a nivel mundial, como países como, bueno, España, menos 11,6% del Producto Interno Bruto. O sea, eso genera un déficit fiscal enorme en cada uno de esos países. ¿Y cómo se empieza? Oiga, sí, tenemos que ayudar. Venga, sector privado, ayúdeme, decía el gobierno. Entonces empezaron a generarse las alianzas público-privadas, las APP. Entonces se hubo una reunión con el presidente de la República de ese momento, con el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio y todas las 120 empresas más grandes del país, junto con la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios, FENALCO, cámaras de comercio y la banca privada. Y bueno, ¿cómo nos van a ayudar? Y generaron unos acuerdos con la Cámara de Comercio e incluso con el INVIMA, que aquí en Colombia es la empresa encargada de poder darle aval a los medicamentos y alimentos. ¿Listo? Es como la FDA de Estados Unidos, pero en Colombia. Y esos acuerdos constaban de, ok, vamos a crear un fondo de solidaridad empresarial y esto va a estar enfocado hacia generar fondos a los equipos de respuesta médica. Dos, vamos a tener una reconversión industrial. Todas esas empresas textiles, como les decía antes, empezaron a crear, ok, listo, mi empresa es de camisetas, ya no hago camisetas, vamos a hacer tapabocas, vamos a hacer elementos de protección personal. Y muchas de esas empresas iban a cada uno de los hospitales a donar todos los elementos de protección personal y cómo en alianzas y articulación con el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA y las empresas generaban como mayores como facilidades para poder traer medicamentos necesarios, anestésicos, relajantes, sedantes, antibióticos, etcétera, para poder dar respuesta a la pandemia a nivel hospitalario. Y el compromiso de estas 120 empresas y todas estas alianzas comerciales y financieras de no despidos masivos. Toda esa articulación de empresarios, lo puse aquí la Andy, porque pude acercarme a ellos en un momento crítico. Recuerdo que en algún momento un amigo muy querido del Perú me dijo, Fabián, tenemos una situación muy compleja aquí en Perú. Resulta
que en cierta región no hay tanques de reserva de oxígeno, los tanques de oxígeno comprimido, sino se manejan con balas de oxígeno. Y el transporte de estas balas se hacían en camiones y la comunidad, listo, ahorita 10 minutos, y la comunidad llegaba y asaltaba esos camiones. ¿Cómo podríamos generar? Entonces, y aquí en Colombia empezamos a mirar que los hospitales tenían déficit y habían cambios en la disminución de la presión de del oxígeno. Y yo les dije, Andy, ¿qué hacemos? Entonces, hicimos una mesa multisectorial con la parte hospitalaria, la parte de urgencias, la Andy y los proveedores de oxígeno y empezaron a generar una celeridad en toda la parte de proveer oxígeno a los sitios hospitalarios de mayor impacto. Eso fue una tarea exitosa, por eso traigo la ANDE acá y si alguien necesita la ANDE aquí, les doy las mil gracias. Y como en el sector de comunicaciones se generan o las fake news o empezamos qué tipo de noticias daban. Entonces, tuve la oportunidad de participar en muchos noticieros, en muchas entrevistas, de poder mirar cómo era la respuesta en salud, porque todo estaba muy enfocado a la atención de las unidades de cuidado intensivo. Ah, ok, ajá. ¿Y urgencias qué? Urgencias es la puerta de entrada. Venga, ¿y qué pasa en la parte primaria? En sitios donde no tienen la oportunidad de ir a hospitales, en sitios rurales, alejados. Entonces empezamos a generar toda esa parte de noticias para que la gente conociera qué estábamos haciendo. Y esta es una unos print screen de unos tweets, ahora ex, que teníamos en la pandemia con la asociación. Empezamos a mirar, venga, tenemos tantos fallecidos, ¿qué vamos a hacer? No solamente para generar alerta, ¿sí? Sino, venga, sí está esto, pero llamo a todas estas personas para trabajar en conjunto. Venga, sentémonos y trabajemos. ¿Listo? Había también cómo todo esto se va a marcar en la innovación en tecnología. Ya empezábamos a mirar algo de vestigios de inteligencia artificial y Big Data en la pandemia, cómo modelos predictivos generaran afectaciones. Me acuerdo que el Johns Hopkins tenía una página de actualización casi inmediata y generaba predicciones de acuerdo a las tasas de contagio, la optimización de recursos. ¿Listo? Toda esa parte de innovación. Para que esto, en un sismo, para que esto, en un huracán, como el huracán que acabamos de ver, Melissa, en el Caribe de la región, en Jamaica, en Cuba, como esto que es el sismo, una foto lamentable del sismo de México de hace unos 10 años, quizás, no recuerdo bien, tengamos capacidad de respuesta para poder tener una coordinación multisectorial que es obligatoria, no es opcional, que el sector de salud tiene liderazgo técnico, pero solo no puede operar, donde la preparación intersectorial es la inversión más costo efectiva, donde los marcos estandarizados están a la mano para poderlos adoptar y adaptar, que han demostrado efectividad en la respuesta, donde la tecnología facilita, pero no reemplaza la coordinación humana, donde lo político y lo técnico deben estar articulados, donde la evidencia debe guiar las mejores continuas del sistema y como es de Colombia para el mundo, traté, esto es una propuesta mía, de 10 lecciones para el mundo. La coordinación no se improvisa, pero se puede construir bajo presión. Claro, cometimos errores como todos, pero aprendimos de ellos. Como el liderazgo técnico, claro, del sector salud es fundamental, basado en guías de práctica clínica y evidencia científica, lideradas por el Ministerio de Salud. Como es de lo político y lo técnico, deben estar diferenciados pero articulados. Yo como técnico tomo una decisión, pero lo político tomo lo estratégico, pero en la parte asistencial debe serlo la persona idónea para ello. Como la información integrada en tiempo real es fundamental. Teníamos una fuente de información que es el CISPRO, que fue la columna vertebral para la toma de decisiones de vacunas, de generación de recursos, donde el sector privado, ya, Sarita, ya voy a acabar, donde el sector privado es aliado indispensable, no es opcional. Se generan las alianzas público-privadas, donde cerca del 40% o más de la capacidad de respuesta vino del sector privado, donde la coordinación territorial requiere flexibilidad. ¿Listo? Los sistemas de alerta permitieron respuestas diferenciadas.
La tecnología facilitó, pero lo que les decía antes, no reemplaza la confianza humana. ¿Listo? Debemos tener unas reuniones continuas para generar planes de acción, donde la comunicación unificada es tan importante como la coordinación operativa, donde la coordinación cuesta dinero, claro, pero el desorden cuesta vidas, donde los protocolos post pandemia son tan importantes como la respuesta. Ok, ya aprendimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy para generar una respuesta coordinada, organizada, financiada ante una nueva pandemia? Porque uno más uno, en este caso no es dos, es tres y depende de un equipo de trabajo bien diseñado, un liderazgo claro, con una cultura de equipo, con relaciones interpersonales e interdisciplinarias con experiencia. Surprise. Muchas gracias a todos. Les quise traer esta experiencia por el marcado en cuál fue la respuesta operativa de la pandemia en Colombia. Faltan mucha información, es mucha información que se pudo recolectar. Quise traer lo más relevante para que ustedes lo pongan a consideración, traten de comparar con la respuesta que tuvieron cada una de sus regiones y puede generar un conversatorio después. Nada, Rita, muchas gracias a todos y creo que tenemos preguntas. Sí, doctor Rosas, muy interesante, muchas gracias, recordando como con dolor y tristeza y también como con agradecimiento por estar vivos después de la pandemia, todos esos aprendizajes. Entonces tenemos una pregunta, nos preguntan cómo interactuaron con los servicios de atención prehospitalaria que trasladan los pacientes a los servicios de urgencias, que en múltiples ocasiones se encontraban abarrotados y las ambulancias no podían desembarcar los pacientes. Uy, eso fue una respuesta compleja. Compleja porque todo el parque automotor de la atención prehospitalaria ya dependía de un único prestador que era el ministerio o el representante del ministerio que en las ciudades es la Secretaría de Salud y se podía generar respuesta. Todos los hospitales estaban en colapso, todos. Entonces la ambulancia decía, bueno, ¿para dónde los llevo? Para allá, para allá. Y claro, teníamos tiempos de espera, lo que llamamos acá coloquialmente pacientes encamillados, que no tenían dónde poder estar. Incluso a muchos de ellos se entubaban en ambulancias, era como su sitio de atención, porque no había oportunidad ni espacios físicos de dónde poderlos atender. Entonces fue un talento humano muy importante en la respuesta operativa y las ambulancias se convirtieron en unidades de cuidado intensivo. ¿Alguna experiencia en particular en estos 2 últimos minutos que le haya marcado durante la respuesta a la pandemia, doctor Rosas? Uy, no, no, no me hagas esa pregunta, Sandrita, porque me pone a llorar. Sí, Em, y recordar todo esto, la muerte de amigos, la muerte de mi papá, em, creo que hoy en día poderme sentir, mirar para atrás y es algo inédito que nadie tenía una capacidad de respuesta, pero creo que hicimos lo mejor posible con las herramientas que teníamos. Poder mm, sentarnos, tú, Sandra, podernos sentarnos con múltiples equipos y decir, perdón lo que voy a decir, mierda, hicimos lo mejor posible. mm, Creo que pudimos salvar muchas, mira, no más con haber salvado una sola vida, ya, con eso quedo tranquilo y me siento orgulloso y puedo mirarme al espejo y dormir tranquilo, decir, hice lo mejor posible. de acuerdo. A todos, muchísimas gracias por su atención, doctor Rosas, pues un líder en todo el sentido de la palabra. Gracias por todo su apoyo a toda la respuesta en Colombia y pues espero que sigamos adelante todos, a todos los asistentes. Muchas gracias y aquí los esperamos para el próximo webinar en español. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Todos, gracias, Wadem, gracias, Rita, Darren, Andrew, todos, bye bye.